¿Querés escuchar todas las emisoras de Nacional del país? Estás solo a un clic. Ingresá a radionacional.com.ar. Musa grande a tan solo 7.999 pesos. ¿Dónde? En Tomaso. El plan perfecto para la juntada o para cuando no querés cocinar. Precio y calidad. ¿Qué esperás? Pedila ya. Acércate a Tomaso. Hola, soy Diego Ramos y desde las 10 de la mañana, de lunes a viernes, te ofrecemos música, entrevistas, gastronomía, emprendedores, actores, cantantes, bailarines, espectáculos, economía, todo lo que vos necesites para tener una muy buena compañía todas las mañanas en Radio Nacional. ¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro? Estaciona en el mejor lugar. Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad. Importantes descuentos por pago anticipado de estadías. Encontranos en Avenida Corrientes 677. Nos vas a reconocer por nuestro jardín vertical. Estamos sobre el lado izquierdo, a metros de Florida. Hola, soy Juana de Rosario. Soy Andreas de Concordia, Entre Ríos. De acá de Adrogué, ahora Roque, el carpintero. En toda la Argentina. Un placer escucharlo, por favor. Radio Nacional. Vos sabés que estoy saliendo con la mujer de un amigo y no sé cómo decírselo. Yo que vos se lo digo en la cara. ¿Y qué te crees que estoy haciendo? Hugo Machiavelli está en Nacional. Seguimos hablando porque vino Agustín Echevarne que en la pausa nos contaba algunas cosas vinculadas con la inteligencia artificial. Ustedes lo conocen, él es economista de base, digamos, pero también se dedica a la educación y es director ejecutivo de la Fundación Libertad. Y hablábamos sobre el rol de la inteligencia artificial en esta época. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias por venir. Bueno, a ver... La modernidad, no, la posmodernidad ocurre más allá de nosotros, es como la vida, ¿no? Es inevitable. Es inevitable, sí. y creo que en eso, por ejemplo, en el mundo académico todavía hay ciertas restricciones, porque si no, ya se deja de producir intelectualmente, ¿entendés? Es decir, vos haces una tesis doctoral y no te la puede hacer la inteligencia artificial, la tenés que escribir vos. Es cierto, puedes apoyarte y podés buscar algunos autores y discutir algunas cosas, pero hay programas específicos que analizan que tu producción sea tuya, no de una inteligencia artificial. Y eso está bien también, ¿no? Porque si no, chau, no hacemos más nada, ¿viste? No producimos más nada y le dejamos a la inteligencia artificial todo el proceso creativo, intelectual, ¿no? No me refiero al de campo, que por ahora es insustituible en un punto, ¿no? Sí, lo que pasa, Hugo, es que está cambiando todo tan rápido que la inteligencia, para que la gente entienda lo que está pasando, va mucho más rápido que el aumento de las computadoras. Vieron que las computadoras se duplica su capacidad cada 2 años. Sí. Eso hace que en 30 pasos exponenciales, o sea, 30 pasos lineales de 1 metro, avanzás 30 metros. Pero 30 pasos exponenciales que duplicás cada vez, ¿saben a qué número llegás? Tirá un número. No. Intuitivamente, ¿cuánto te da? 30 pasos que duplicás cada vez. Tiren un número. ¿Qué duplicás? ¿30 pasos? ¿60? 30 pasos, no. ¿De qué cada estamos vez hablando? De lo exponencial. Son 30 pasos. Esa es la 30%. Es 1, 2, 4, 8, 16, 32. ¿A dónde llegás en 30 pasos? Tiren un número. Si no, llegás al número para arriba del millón. 1.064 millones. Por eso. Entonces lo que quiero decir es que la exponencialidad es tan fuerte, pero eso ya pasó. Ahora estamos pasando de 1.064 millones hacia adelante. Los siguientes 30 pasos tenés que volver a hacer una escalada infernal que llegás
superás la luna. Claro. Entonces eso es lo que hay que entender. Empieza a ser, es tan impresionante. Yo lo comparo, si haces la inteligencia artificial va mucho más rápido que las computadoras. Está aumentando cada 5,6 meses se duplica. Entonces, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial que tenías en 2013 te ocupaba toda la del mundo. Si lo comparabas con una gota de agua a cada unidad más pequeña de inteligencia artificial, ocupaba una pileta olímpica. Hoy ocupa el lago Nuevo Huapi. Dentro de 10 años ocupa todos los océanos del mundo. Entonces, el nivel de exponencialidad es tan impresionante que hoy, por ejemplo, puedes hacer agentes de inteligencia artificial que te hagan esa tesis. Y que además puedes hacer otra inteligencia artificial que haga que no sea detectable por otra inteligencia artificial. Entonces empieza a ser muy difícil de evitarlo. Es difícil hasta cuando uno tiene en redes sociales identificar ya qué es IA y qué no. Claro. De todas maneras, hay cosas que te preguntas si es real o no. ¿Es real? ¿No es real? Ahí es lo que sí hay es que hoy tenés una inteligencia artificial que, por ejemplo, el ChatGPT tiene un 60% de acierto y puede un 40% de errores. Entonces, si vos no tenés la mirada humana, entonces ahí puedes cometer muchos errores. Claro. Y lo que necesitas es ser cada vez más inteligente, porque te estás enfrentando a una herramienta que es tremendamente potente. Hay algo ahí en el mundo de la teoría y de la práctica. Ayer terminé la cursada como profesor en la UBA y yo los hago a los chicos hacer como un documental y van al lugar. Eso la inteligencia artificial no te lo puede hacer, ¿entendés? Contarte la historia de un club de barrio, por ejemplo, o de una comunidad como la Armenia, que fue otro trabajo, o del teatro under. Pero te puede ayudar en un guión. Te puede ayudar en un guión, pero no puede ir al lugar a contar la historia de... Claro. Como no puede tampoco sembrar en un campo. ¿Entendés? Eso puede ser que sí, ¿eh? En poco tiempo. Pero en poco tiempo, pero no hoy, ¿entendés? Hoy, es decir, pero en 5 años sí. Vamos de nuevo. Fíjate, te voy a poner algo que ayer me lo decía alguien justamente que tiene con tu campo. Yo no dudo que la economía o que el plan económico, digamos, de la estabilidad, ¿viste? Es lo que hay que hacer. Yo no tengo ninguna duda. Ahora, en el mientras tanto, por ejemplo, lo que termina pasando con cierta infraestructura en la Argentina, a veces porque no se hace obra pública, puede deteriorarse, porque todavía hace falta pasar un segundo paso, que es, ¿quién va a hacer los caminos? ¿Entendés? Digo, hay una realidad que es la de la teoría, donde se modifica, digamos, ¿viste? O sea, es como si vos no estudiás, no vas a saber nada. Y otra realidad que es lo que vos aprendiste, cómo lo pones en práctica. O sea, el universo del mundo de la práctica todavía no es sustituible por la inteligencia artificial. En realidad... ¿Entendés? En el campo del campo, en el campo de la carretera, en el campo... ya está ocurriendo, porque el problema es que viene tan rápido, tan rápido, que cuando vos... lo que pasaba hace 2 años no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy. Y no tiene nada que ver con lo que va a pasar dentro de 2 años. Sí. Viene muy rápido. Están cambiando la forma del empleo. Y van a desaparecer la mayor parte de los empleos que conocemos hoy, pero van a crearse nuevos empleos. Sí. Entonces, por ejemplo, el último libro... Fíjate esto, Agustín. El otro día se inundó la provincia de Buenos Aires. Entonces hubo que ir con maquinaria a hacer los caminos. Eso, por ahora, no es sustituible por inteligencia artificial. En ese mundo de la práctica, del laboratorio, del campo... Del oficio. podemos decir, ¿o no? Pero una cosa es mirar... Por ejemplo, una de las cosas que va a tardar mucho en ser reemplazado es el que viene a arreglarte cosas a tu casa, el plomero, el electricista. Eso sí, pero no el campo, porque todo lo que es producción, estás ya siendo reemplazado. Sí, mucho de lo que es mecánico, digamos, que se puede hacer y que en el caso... De hecho, inclusive con herramientas que, por otra parte, cuando hablamos de inteligencia artificial parece un abstracto, ¿no? Entonces, hay veces hay que empezar a buscar otra definición, porque lo que tenemos son agentes que utilizan la inteligencia artificial generativa para construir herramientas que nosotros... Digo, en el caso del campo, vos ponés una máquina que pueda andar sola, que por contacto con el satélite sabe dónde sembrar mejor que el que va manejando el tractor. Exactamente. Esto es así. Ahora... El que todavía no tenés una herramienta que tenga la sensibilidad de cómo cambiar un cuerito. Exacto. Bien. Y eso está revalidando, digamos, hay un teórico italiano que salió hace poco, el año pasado, que lo editó, no me acuerdo si Fondo de Cultura, algo así, que lo que te dice es, antes se contemplaba que la inteligencia era algo abstracto. Estamos revalidando que el uso manual empieza a ser inteligente. Porque hay cosas que las herramientas, estas no pueden tomar
porque no tienen todavía ese fino que le da lo humano. Pero, por ejemplo, a los cirujanos hoy tienen la ayuda de poder extender su vida útil. Un muy buen cirujano empieza a perder el pulso, pero una herramienta de inteligencia artificial lo puede acompañar y extender la vida útil. Y probablemente eso también lo puedas... Cuando todo lo que es repetitivo, si son todas las operaciones, si tenés 1 millón de operaciones, el mismo tipo de operaciones, eso lo van a hacer las máquinas. Pero no solo, pero hay que entender que lo que viene es tremendamente impactante, porque no es solo la inteligencia artificial, también está unida a otras tecnologías que también están creciendo exponencialmente. Cuando unís esas tecnologías es cuando te sorprendes. Y si no te produce un poquito de miedo es que no estás entendiendo lo que está pasando. Porque lo que viene también es, por ejemplo, hace 5 años atrás no conocíamos ni una sola proteína. Hoy ya se descifraron 100 millones de proteínas. El siguiente paso de descifrarlas es editarlas. ¿Vieron como Adobe Acrobat cuando que no lo podés editar? De pronto lo podés editar. Cuando lo podés editar, entonces lo podés manipular. Cuando empezás a manipularlo, estás cambiando las proteínas, estás cambiando el ADN, estás cambiando el ARN. Y además hay otra tecnología que son las impresoras 3D. Con esas impresoras 3D vos ya podés generar materiales nuevos que antes no existían, podés empezar a hacer cosas que antes realmente no existían, pero lo mismo vamos a hacer con las especies, con los animales y también con los seres humanos. Vamos a cambiar genéticamente a los seres humanos. Entonces cuando uno empieza a ver que esto es exponencial... ahí te tiene que producir un poquito de Obvio que sí. Usted ruido. Mientras usted habla, yo estoy pensando en un montón de series y películas que he visto futuristas que las estoy viendo. No. Una que tiene que ver con el ser humano ya con tecnología en su cuerpo. Un ser humano, o sea, el único país que no, porque hay normas, ¿no? En todo el mundo hay reglas. No se puede generar vida humana, salvo China, que tiene una niña, lo vi en bioética, justamente en el doctorado, por un experto en este tema, que fue generada artificialmente. La nena hoy tiene creo que 10 años aproximadamente, y es el único caso en el mundo que, obviamente como China lo hizo al margen de la ley, digamos, no puede evitarlo, no puede, ¿entendés? Pero es el único caso que hoy existe, o por lo menos controlado, por lo menos detectado. Tal vez haya otros, pero hay un riesgo de Frankenstein. Hay un riesgo. Lo que va ocurriendo es que va pasando, empieza gradualmente y después se acelera, porque esa es como todas las tecnologías. Todos nosotros ya estamos siendo modificados genéticamente. ¿Por qué? Porque estás comiendo alimentos genéticamente modificados. Entonces estás introduciendo, y por eso empieza a haber muchos celíacos, empieza a haber muchas cosas. Ya estamos siendo modificados genéticamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo la otra vez daba una charla con 1000 personas en Somos Pymes sobre este tema. Entonces les pregunto, ¿ustedes cambiarían los genes de sus hijos genéticamente? ¿Los cambiarías? Yo creo que sí. Bueno, si pudiera para evitarle alguna enfermedad, claro, se interesa, exacto. Y se plantea. Entonces cuando al principio me levantaron la mano unos cuantos, pero no todos. Cuando les digo, pero si es para que eliminar el cáncer y que tus hijos no tengan la probabilidad de cáncer, obvio. Ahí todos levantan la mano. Ahora cuando les preguntas, ¿y si lo hacemos para que tengas mayor cantidad de conexiones neuronales y te haga más inteligente? Y entonces si te empiezas a hacer una especie que es más inteligente que la humana, ¿es una especie humana? Entonces empezamos a tener preguntas filosóficas. Por eso está la bioética como digamos. Bueno, pero yo no creo la que puedes es un contener. tema. Hay un libro de Mustafa Suleyman, que es el CEO de Microsoft AI, que él estaba muy preocupado con este tema y habla de cómo contenerla. Y él analiza tratando de ver cómo contenerla y él mismo se va dando cuenta que es imposible de contener. Entonces esto no lo vamos a poder contener. Va a ser impresionante porque si te detenés 6 meses, el otro duplica en 6 meses y te quedaste fuera de la carrera. Y ahí aparece, perdón, ¿no? ¿Por qué se termina transformando en esto? Y porque hubo dinero y hubo gente que invirtió, digamos, todos estos desarrollos, la edición, el patentamiento de los genes, la idea existe desde el 2000 dando vueltas. Una vez que se empezó a desarmar la cadena de ADN, ahí se planteó que había que poder trabajar sobre eso. Y se trabajó durante muchos años como un potencial. Recién ahora se abrió la puerta. ¿Por qué? Porque aparecieron grandes inversiones. También es cierto que hoy vivimos un boom de todo esto porque es a donde ha ido el dinero. Ayer toda una comunidad estaba atento a cuánto iba a dar Nvidia. Sin duda. Si Nvidia daba para abajo, no sabíamos si estábamos frente a la próxima gran burbuja pinchada. Dio para arriba. Dio para arriba. Dio para arriba con números impresionantes. Y es cierto, le están poniendo muchísimo dinero. Pero yo daba charlas sobre este tema en el 2005.
¿no? Cuando había salido el libro de Ray Kurzweil, lo había recomendado Bill Gates. Y mi hija, que escuchaba mis charlas, la gente me decía, al final de tus charlas te delirás, ¿no? Y yo daba charlas de ese tema durante 2 años. Después dejé de darlas porque la gente me decía que deliraba, estaba como antes de mi tiempo. A los 4 o 5 años más tarde empezaron a aparecer un montón de gurúes que hablaban de este tema y se hicieron famosos, ¿no? Pero mi hija, que en esa época tenía 15 años, me dijo lo de Hugo, Frankenstein, léete a Mary Shelley. Claro. Y entonces releé a Mary Shelley. Y fíjate, Luciana tenía 15 años. Y me decía, porque se asustaba. Y de hecho le produjo digamos, la entristecía. Porque decía, veía eso y decía, yo no quiero eso, no quiero ese mundo. Y ojo, porque eso está pasando hoy. A mi hija le pasó antes porque me escuchaba a mí. Y a tu papá le crees. Las demás por ahí no me creían, pero a mi hija sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy eso se está verificando en todo el mundo. Está aumentando la depresión infantil y está aumentando el suicidio infantil. En todas partes. Bueno. Y eso requiere cambiar todo el sistema educativo. Y el sistema educativo en Estados Unidos, que trataron de enfrentar esto, lo hicieron mal. Y ahora hay sociólogos y psicólogos que están estudiando el tema, como Haidt y Lukianoff, y dicen, miren, tan mal lo hicimos que de ahí surgió la famosa cultura de la cancelación. Porque sobreprotegimos a los niños porque los veíamos mal, no supimos hacerlos resilientes. ¿Vieron como a los chicos, si vos te preocupás del chiquito y no lo dejás que se caiga? No, más bien. Entonces tenés un problema. Un caso de un primo que le pasó eso. Sí. Y cuando lo haces entero a toda una sociedad, generás una sociedad de chicos que ahora, viste, que llaman de la generación de cristal. La generación de cristal. Claro. Eso fue por la sobreprotección. Bueno, nosotros nos criamos en el barrio, en la vereda, qué sé yo, y los anticuerpos que fuimos... y no te ponían el casco. No te ponían nada y comías mazamorra con leche, que vas al club y después... Hace un ratito usted decía, bueno, en estos años, en estos próximos 2, 5 años, va a haber trabajos que no van a existir y probablemente hasta carreras. Y hay gente que está transitando y estudiando esas carreras que probablemente ya no van a existir. ¿Cuáles van a ser? No sabemos. No se sabe. El punto es que no se sabe. Es más, probablemente desaparezca la idea de las carreras como las conocemos hoy. Ajá. Porque lo que vas a tener es yo creo que hay que ir hacia un mundo mucho más libre, donde cada persona, cada joven, cada niño, incluso mucho antes, decida su propio recorrido. Y entonces la educación va a volver a ser lo que debió haber sido siempre, que es acompañar al desarrollo personal de una persona. Coincido plenamente. Pero el desarrollo personal es que cada uno, incluso desde muy chicos, según tus intereses, tus habilidades, lo que vas explorando. Los chicos aprenden a una velocidad fenomenal hasta que ingresan al colegio. Claro. Cuando ingresan a la escuela, dejan de aprender. Empiezan a ir cada vez más lento. Bueno, Foucault escribió sobre eso, está con Vigilar y Castigar, cuando hablaba de las instituciones modernas, comenzando por la escuela y terminando en la cárcel, de que ese control, digamos, ¿no? Es un control que lo que hace es ejercer una dominación sobre vos que te impide que vos seas vos. Exactamente. Y también está la parte en la cual lo que hace la escuela es tratar de que vayamos todos juntos. Y en el vamos todos juntos, algunos que iban más rápido frenan y otros que van más lento intentan llegar, ¿no? La educación norteamericana, que es muy exigente, te propone una competitividad desde el comienzo que también genera, ¿no?, una cadena fuerte con eslabones débiles que cada tanto vemos. ¿Por qué? Porque los que tienen más talento en esa competitividad van pasando a otras mejores escuelas y los que quedan en el camino, es bravo también eso, ¿no? Para describir un sistema, tengo un amigo y tenía toda posibilidad para vivir allá, porque tiene una empresa, qué sé yo, y en un momento me dice, te voy a contar por qué no viví allá, porque la competencia para mis hijos dentro del sistema escolar era tan abrumadora, él vive en el sur, acá en la Argentina, ¿viste? Y es muy fuerte, ¿entendés? Porque vos todo el tiempo estás rindiendo en deporte, en esto. Si te va bien ese año, te pasa a una escuela mejor. Si no te va bien, te pasa a una escuela inferior. Y así se va depurando el sistema, ¿entendés? Entonces, hay una exigencia fenomenal. Lo que pasa es que hay ciertos modelos educativos que son completamente distintos. Y esto lo anticipó hace muchos años María Montessori. Claro. María Montessori tiene una forma, y yo creo que tenemos que revisar en Argentina. Por ejemplo, en el CONICET, cuando vos revisás sobre educación y ponés Paulo Freire, que es un pedagogo marxista, y vas a encontrar más de 1000 informes, más trabajos sobre Paulo Freire, o que citan a Paulo Freire y demás. Buscás María Montessori, hay 3. Es decir, cuando vos mirás, ¿y cuál es la diferencia? El imaginario, claro. Paulo Freire es un brillante pedagogo brasileño marxista, pero que lo que te propone es que los chicos se sientan mal. Él quiere que los chicos se sientan mal, y lo dice con todas las letras en la pedagogía del oprimido. Y te dice, quiero que la gente se sienta oprimida
para generar una emoción. Y la emoción que quiere generar es la bronca. Y porque dice, si los chicos salen con bronca y oprimidos, en la sensación de oprimidos, entonces van a ir a hacer lío. Y esa es la lucha de clases. Y él propone que esa es la manera de lograr, de hacer la revolución para eliminar el sistema capitalista. Claro. Eso es lo que pretende. Pero en el medio destruiste a los chicos. Porque en vez es todo lo contrario. Montessori es el amor. Claro. Montessori empezó trabajando con chicos que eran considerados deficientes normales. Y los hizo trabajar jugando, o sea, no trabajar, los hizo jugar, y a través del juego aprendieron a hacer letras, a hacer con las manos las letras, a hacerlas con madera, con cartón, con distintas cosas, y empezaban y sin darse cuenta, ya sabían leer y escribir. Entonces era impresionante porque los enseñaba de una manera, con un método totalmente distinto. Y entonces le decían, pero eso no es enseñar, qué sé yo, y entonces le dijeron, ¿por qué no le haces hacer un examen que como los que te piden en el gobierno? Y dijo, era un desafío, dijo, porque no era lo que le pretendían que ella haga, y dijo, bueno, vamos a probar. Y en 3 meses los preparó y rindieron mejor que el promedio. Entonces eran chicos que eran considerados deficientes, digamos, de claro. norma. Y después fue a la comunidad San Lorenzo, que era una comunidad de muy bajo nivel de ingresos, hizo lo mismo y empezó a hacer escuelas para niños. Entonces, por ejemplo, los pizarrones, en vez de estar arriba, estaban abajo, estaban a la altura de los niños. Claro, claro. Empezó a cambiar toda la forma de la educación, es una maravilla. Y cada uno con sus propios intereses y con sus propias habilidades. Entonces no hay esa competencia, claro. A eso voy. Interesante, ¿eh? Estamos con Agustín Echevarne hablando de educación y en un ratito hablamos de economía. Dale, noticias. Noticias. En Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos. 9 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina. Cambios en el Ministerio de Seguridad Nacional. El gobierno modificó el artículo que establece las competencias del área a cargo de Patricia Bullrich, quien asumirá en diciembre una banca en el Senado. El Poder Ejecutivo incluyó las cuestiones referidas a la protección interior y a la política migratoria. Allanaron la casa del acosador de Cris Morena. El informe de Andrea Valdivieso. En las últimas horas la justicia